bienvenidos. Soy el doctor Julio Vega, soy pastor de la Iglesia Cristiana Agua Viva. Soy también psicólogo clínico del Hospital Star Médica y les doy la bienvenida a esta conferencia bíblica acerca de un mensaje bíblico e inteligente, como parte final de una serie de mensajes que compartimos que se llamaron Fe para una nueva normalidad, porque no cabe duda, esta nueva normalidad nos demanda de manera urgente e inmediata el desarrollo de nuevas capacidades, de nuevas habilidades y en lo que respecta a la fe, de un afianzamiento poderoso en los principios de la palabra de Dios. Necesitamos una fe más firme, más bíblica, más honda en nuestros corazones. Y bueno, hoy terminamos esta serie de mensajes con este mensaje que se llama Dios nos llama a perseverar, pero perseverar hasta el fin. No hay nada más triste que mirar la vida de muchas personas que teniendo grandes capacidades y talentos, grandes oportunidades que el Señor les dio, lo perdieron todo por la falta de constancia, de perseverancia, de firmeza, por la falta de disciplina, por no contar con los hábitos. Y en verdad que es penoso. Durante 30 años estuve impartiendo clases en universidades como la Universidad La Salle, mi alma mater, como el Tecnológico de Monterrey, donde hice mi doctorado en pedagogía e impartí clases por muchos años. Y en todas las universidades donde tuve el privilegio de impartir cátedra, siempre me encontré con jóvenes que se confiaban en su gran inteligencia. Parece mentira. Esa gran dotación de inteligencia acabó siendo su desgracia. ¿Saben por qué? Porque ellos, al saberse inteligentes y que resolvían las cosas en el último momento, no desarrollaron hábitos, constancia, perseverancia. Y en esta vida, la verdad es que el éxito que permanece es el que se da en la constancia, en la perseverancia. Claro que hay otros éxitos y objetivos alcanzados, pero si no tenemos constancia, ese éxito es efímero siempre. Lo que realmente bendice es la perseverancia. Para mí, por eso es que el Señor Jesús, de sus mismos labios, nos dejó esto. San Mateo 10:22. Dijo el Señor, hablando a sus discípulos, habrá una época en que serán aborrecidos por causa de mi nombre. En otras palabras, les estaba diciendo, habrá épocas muy difíciles. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por supuesto, hablaba de la perseverancia espiritual, pero la perseverancia es bendición en todos los terrenos. En la adversidad, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, es donde Dios, como dice su palabra, pesa los espíritus. Así dice la Biblia, que Dios pesa los espíritus. Ahora, ¿cuándo pesa los espíritus y encuentra un espíritu fuerte, firme y un espíritu débil? ¿Cuándo? Pues en la adversidad. Como decía mi paisano Roque Foucault, nos buscamos en la felicidad, pero encontramos la verdad de nuestro ser en la adversidad y el sufrimiento. A mí no me cabe duda de eso. Es en los momentos difíciles donde realmente sabemos de qué estamos hechos. Y los hijos de Dios sabemos si realmente nuestro corazón está firme en Dios o no. Y dijo el Señor, habrá un tiempo en que serán aborrecidos, o sea, habrá dificultades, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. San Mateo 10:22. Y dice en San Mateo 24, versículos 12 al 13. Lean, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? Que cuando vienen adversidades, se empiezan a enfriar los corazones. Se enfría el amor, se enfría la paz, pero también se enfría la fe y se enfría la esperanza. Y lo más natural es que dejemos de soñar, de esperar, de anhelar. A mí me impresiona que el Señor les dijo a los israelitas que iban llevados en cautiverio a Babilonia, cuando ya se los llevaban, los llevaban en jaulas, amarrados con cuerdas, como animales, y el Señor por boca de Jeremías les gritó y les dijo: allá donde van, compren casas, dense en casamiento, planten viñas, no se disminuyan. Esas palabras yo las tengo en el corazón, porque pienso, ellos iban como esclavos, sin un peso en la bolsa, sin ningún bien, despojados de todo. Y el Señor les decía: allá donde van, a esa adversidad, en esa adversidad, compren casas, planten viñas, dense en casamiento, engendren hijos e hijas. ¿Saben qué quiere decir eso? Mantengan sus sueños, sus esperanzas. Nada es peor que perder eso. Dice, seguimos leyendo Mateo 24, 12 al 13, por haberse multiplicado la maldad, o sea, cuando vienen los tiempos difíciles, el amor de muchos se enfriará. Se enfrían sueños, se enfrían esperanzas, se enfrían proyectos. La mayoría de las personas en el mundo abandonamos los sueños, los objetivos, cuando nos encontramos en un tiempo difícil. Esto es lo ordinario. Así que, pues es lo natural, es lo ordinario. Si tú eres una persona ordinaria, pues eso va a pasar. Si tú quieres ser extraordinario, sabe esto: las personas extraordinarias, que son así porque Dios habita en sus corazones, hacen cosas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Este tiempo de la pandemia es extraordinario. Teníamos 100 años aproximadamente que no vivíamos algo de esta magnitud. Se vivió la gripe española, pero para algunos historiadores no tiene proporción. Es una situación inédita, es una situación que no se había vivido, es algo extraordinario. Bueno, los ordinarios no tendrán lugar en esta situación extraordinaria, pero si Dios habita en nosotros, si el Señor va con nosotros, Él nos llama a ser extraordinarios. Y lo dice la palabra de Dios porque sigue insistiendo. Aunque el amor de muchos se enfríe, dice San Mateo 24, 12 al 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios nos llama a perseverar, a ser consistentes, firmes, constantes, a mantener con valor lo que nosotros estamos llamados a vivir. Miren, en la palabra de Dios, ustedes lo saben, cuando murió Moisés, Josué, el gran hombre valiente que enfrentaba a los amalecitas y que peleaba con su espada, pues sintió lo mismo que nosotros. Él se fue a llorar a Moisés, pero no solo a Moisés, sino a llorar también la circunstancia que ahora vivía. Y el Señor llegó hasta él, Josué 1:1, y le dijo: Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, la situación, la antigua normalidad ya no está. Ahora hay una normalidad difícil, pero todavía tienen una gran oportunidad. Pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Allí estaba la tierra enfrente. Claro, con condiciones muy adversas, porque Moisés ya no estaba. Pero estaba la oportunidad. ¿Saben una cosa? La Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Nadie. Y hay oportunidades que Dios ha preparado para nosotros, capacidades que nos ha dado, talentos que nos ha dado, experiencia que hemos adquirido trabajando por muchos años. ¿Y qué vas a permitir?
que estas circunstancias te arrebaten todo esto? Dime, ¿para quién se traduce en bendición mi experiencia profesional, mis capacidades o habilidades profesionales? ¿Para quién se convierten en bendición en tu vida, en mi vida? Para nuestros amados. ¿Y vamos a permitir que sean despojados? Esa es la pregunta que debemos contestar. Porque miren, en San Lucas 8, versículos 1 en adelante, la Biblia nos habla del más grande poder que tiene el corazón humano. El más grande poder que tiene el corazón humano no es su capacidad intelectual, sus habilidades, sus destrezas. El más grande poder que tiene el corazón humano es la perseverancia, la constancia, la firmeza, todo lo que nos propongamos. Bendito sea Dios que contemos con recursos materiales, con oportunidades. Pero si no tenemos constancia, todo lo que soñamos se va a convertir en nada. En nada. La constancia y la perseverancia son la clave de cualquier éxito. Les decía de mis alumnos, yo me daba cuenta cómo algún jovencito brillante con una inteligencia admirable no lograba mucho porque no tenía constancia, perseverancia, consistencia, no tenía nada de eso. Y a veces un jovencito que no tenía una inteligencia tan deslumbrante, sin embargo lograba más por la constancia, la perseverancia, la consistencia. Es bien importante que nosotros lo leamos en la Biblia. Dice en San Lucas capítulo 8, versículo 1. Esta es pues la parábola. El Señor Jesús va a explicar la parábola más famosa de la Biblia, la parábola del sembrador. Y el Señor les dice a sus discípulos, miren, la semilla es la palabra de Dios. En el verso 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Lo ven? La inconsistencia. En el tiempo de la prueba es donde Dios pesa los corazones y es donde sabemos de qué estamos hechos y qué tan firmemente estamos parados en convicciones divinas. No olviden la frase de mi paisano Roquefoucauld. Nos buscamos en la felicidad, pero realmente encontramos nuestro verdadero ser en el sufrimiento, en la adversidad. Esa es una verdad. Una verdad. Porque en momentos como los que estamos viviendo es donde vamos a ver de qué estamos hechos y qué tanto nuestro corazón en verdad está firmemente establecido en la confianza en Dios. No digo que sea fácil, pero digo que debemos perseverar, aferrarnos a Él. Miren, seguimos leyendo. Ya quedamos que los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el enemigo y quita la palabra. Verso 13, los de la piedra son los que pues sí oyeron, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero vienen las pruebas y se apartan. Y dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Bueno, llegamos al versículo 15, que es el importante para este mensaje. Mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, parece que va a decir, pues es la que cayó en una tierra fértil, llena de oportunidades, pero no. La buena tierra no son las oportunidades. Y lo van a leer en la palabra. La buena tierra, ¿saben qué es? La perseverancia de tu corazón. Si tú tienes perseverancia, siempre habrá una buena tierra para ti. En cambio,
Si no tienes perseverancia, aún las buenas condiciones, las grandes oportunidades, no servirán de nada por tu falta de constancia, de perseverancia, tu falta de empeño, tu falta de consistencia. Dios lo dice así: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, por medio de la perseverancia, con base en la perseverancia. Aquí está, San Lucas 8:15. Esto habló nuestro Señor Jesús. Dijo que los que dan fruto lo hacen por medio, valiéndose de la perseverancia. En otras palabras, el Señor Jesús nos enseña en este pasaje que el arma más poderosa del corazón humano, el más grande poder, no está en la inteligencia, no está en las habilidades adquiridas, ni siquiera en la religión aprendida, sino en la perseverancia. Ese es el poder que tiene una persona. Y ustedes seguramente conocen a personas que gracias a su constancia, perseverancia, empeño, lograron un negocio, lograron un puesto en una empresa, lograron un grado académico, lograron el conocimiento de un oficio, lo que sea. Dominio de un deporte, dominio de una disciplina artística, lo que sea. Nada vas a lograr sin perseverancia. Y esto porque así lo dice Dios. Dan fruto por medio de la perseverancia. La perseverancia es la verdadera llave del éxito. Puedes tener grandes oportunidades. ¿No tienes perseverancia? Lástima de oportunidades. Se van a ir. Puedes tener grandes capacidades, talentos, habilidades, conocimientos. ¿No tienes perseverancia? Lástima de tanta riqueza. El fruto dicho por Jesús se logra con perseverancia. Vamos a ver tres ejemplos. Tres ejemplos de personas que estuvieron muy cerca de un hombre en verdad grande. Ese hombre en verdad grande fue el rey David. Todos admiramos a David, todos le reconocemos su grandeza. Pero, lógicamente, él se hacía acompañar, o sea, sus capitanes, los líderes de su ejército, pues eran personas como él. Eran personas valientes, pero sobre todo perseverantes. De nada hubiera servido, que hubieran tenido tanto valor y capacidades militares si no hubieran tenido perseverancia. Bien, vamos a leerlo en 2 de Samuel capítulo 23. Segundo libro de Samuel capítulo 23. Dice el versículo 9, va a empezar a hablarnos de tres personas muy especiales. Uno se llamó Eleazar, el otro se llamó Sama y el otro se llamó Benaía. Son tres. Grábense sus nombres. Eleazar, Sama y Benaía. Eran los tres capitanes, los valientes de David. Bien, vamos a empezar por Eleazar. Dice así en el versículo 9. Después de este, vino Eleazar, hijo de Dodo, que sabrá Dios quién era Dodo, pero pues así dice la Biblia, ¿no? Vino Eleazar, hijo de Dodo, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido en la batalla. ¿Saben qué quiere decir eso? Uno de los tres valientes que estaban junto a David en los tiempos de Goliat. ¿Qué nos enseña eso? Que era un muchachito en ese tiempo Eleazar. Y ahora que la Biblia está hablando de cuando era ya un hombre mayor, incluso un hombre ya casi anciano, porque para este tiempo David ya era un anciano. Y si ellos habían sido sus amigos de juventud, ahora seguramente este Eleazar ya era un hombre mayor. Pero ¿por qué estaba allí en esa posición de privilegio? ¿Saben por qué? Por su perseverancia. La misma fe que tuvo de chamaco,
La tenía ahora. Exactamente lo que le dijo Caleb a Josué cuando Dios les prometió a Josué y a Caleb que les iba a dar una tierra especial. ¿Saben qué le dijo Caleb? Le dijo: Josué, han pasado 40 años desde entonces, pero te quiero decir esto. La misma fuerza que tenía entonces, la tengo ahora. Un hijo de Dios debe tener la misma fuerza. Decía Moisés: como tus días serán tus fuerzas. Si tú eres perseverante en lo que sea, tú vas a mantener tu fortaleza en lo que sea. Nadie va a dudar de que ahora viejo eres incluso mejor, porque eres más experto, porque tienes más conocimiento y sobre todo porque tienes el testimonio de la constancia. Así era Eleazar, hijo de Dodo, que sabrá Dios quién era Dodo. Dice así, verso número 10. Eleazar, estamos en 2 de Samuel 23, versículo 10. Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Ustedes oyendo dirán: pastor, ese es mi versículo, igualito. No sabía yo que era tan bíblico. ¿Qué cree? Que yo trabajo hasta que me canso, y cuando ya me canso, pues ya y le paro. Espérame, es que no has leído el versículo completo. Claro que él peleaba hasta que su mano se cansaba, pero ¿cuándo se le cansaba? Léalo. Hasta que quedaba pegada su mano a la espada. ¿Saben qué quiere decir? Que Eleazar peleaba, golpeaba con su espada hasta que se cansaba. Pero ¿cuándo se cansaba? Cuando ya la espada se había hendido, se había metido, se había encajado en la mano. Tal vez digan: ¿y a poco una espada se encajaba? Miren, yo tuve el privilegio de visitar en Alemania, en la ciudad de Aachen, el templo de la coronación de Carlomagno. Cuando yo estuve estudiando en Holanda, allá tuve la bendición de ir a Aachen, una ciudad alemana que quedaba muy cerquita de Maastricht, en Holanda. Y bueno, entonces fui al templo de la coronación de Carlomagno y pude ver objetos de Carlomagno. Bueno, obviamente me llamó mucho la atención su Nuevo Testamento, que era una edición grandotota, porque pues era escrita a mano. Y en la portada, en la funda, tenía todas las joyas que se puedan imaginar. Era impresionante ver eso. Pero lo que más me impresionó fue ver su espada. No. Yo dije: olvídate de que con esa espada te cueste trabajo pelear. Nada más con cargarla, con mantenerla hacia arriba. Una espadota. Bueno, Eleazar tenía su espada. Imagínense el golpe, espada contra espada. Toda la energía, la fuerza que se carga en una mano al golpear metal contra metal. Bueno, pues sí, él peleaba hasta que se cansaba. En eso pues se parece a ti, se parece a mí. La diferencia es que él no se cansaba a la primera. Y eso es donde nosotros fallamos. Que muchos de nosotros tenemos arrancar de caballo y parar de burro. Esa es la verdad. Porque decimos: bueno, pastor, mira, yo fui. O sea, que te diga aquí mi mujer: yo fui, luché. Pero claro, como soy bíblico, cuando me cansé, igual que Eleazar, me retiré. Sí, nada más que Eleazar no se cansaba a la primera. No era alguien que por escuchar unos relámpagos ya recogía las velas de su barco. Eleazar peleaba y se cansaba hasta que la espada se le encajaba en la mano. Cuando ya chorreaba sangre, él sabía que tenía que parar, no antes. O sea, en otras palabras, venía el esfuerzo, pero la clave del éxito no está en el esfuerzo, está en el sobreesfuerzo, en el segundo, en el tercer esfuerzo. La mayoría de las personas abandonamos justo cuando comienza
la verdadera bendición. Y entonces vamos al esfuerzo, pero ya no seguimos en ese segundo y tercero. Eleazar era perseverante. Se retiraba cuando se cansaba, sí, pero no se cansaba sino hasta que la espada se le clavaba en la mano. Yo les puedo asegurar que todos venimos de padres y abuelos que hicieron mucho más de lo que estamos llamados a hacer nosotros. Me refiero en esfuerzo, me refiero en constancia, me refiero en lucha. Empleos con horarios difíciles, traslados tremendos para un trabajo, horarios increíbles. Pregunten a papá, a mamá, pregunten a los abuelos. ¿Saben qué es lo más triste? Que nosotros, al primer cansancio, ya nos estamos rindiendo. Así no se logra nada. De nada sirve que Dios te abra oportunidades. De nada sirve que Dios te llene de talentos, de capacidades. Si tú no tienes el esfuerzo, entonces no tendrás nada. Porque así es lo que Dios nos enseña. Aquí está un ejemplo, vean este otro, porque él se llamaba Eleazar. Vamos ahora al versículo 11. Recuerden que estamos en la misma lectura, 2 de Samuel 23. Pero en el versículo 11 dice que después de Eleazar fue Sama. Y dice que este Sama se encontró con un dilema porque los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno, aclaración de Dios, pequeño, y lleno de lentejas. O sea, de frutos que pues no eran tan, ¿cómo les diré?, tan apreciados. Incluso siempre se ha usado el decir, por un plato de lentejas cambias tu bendición, porque eso hizo Esaú, ¿recuerdan? Cambió por un plato de lentejas la bendición que su padre le había dado, la primogenitura. Y bueno, siempre lo usamos para decir, por un plato de lentejas, no porque las lentejas sean despreciables, sino porque son un alimento pues sencillo, ¿no? Es como cuando ustedes en México, me ha tocado estando allá escucharlos, si los invita una persona a comer y te dice, pues tengo frijoles. Si tú le tienes confianza, a nivel de broma, por supuesto, ¿cuál es la expresión que usas? ¿Pa frijoles? Pa frijoles en mi casa, ¿cierto? Lo hacemos de broma. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para un alimento tan simple, tan económico, tan barato. No, hombre, pues mejor me quedo en mi casa. Esa expresión la podemos entender con este asunto del terreno de las lentejas. Porque era un terreno, para empezar, pequeño. Y segundo, ¿qué crecía en el terreno? Lentejas. Entonces, cuando llegaron los filisteos, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se echó a correr. Y si alguno pensó, oye, nuestro terreno, ay, hombre, córrele, está muy chiquito. Oye, pero es nuestro terreno. Ay, pero ¿qué te da ese terreno? Lentejas. ¿Por lentejas vas a pelear? No, hombre, vámonos. Y se fueron. Pero Sama no. Bueno, a lo mejor al principio sí también se echó a correr, ¿no? Pero reaccionó y dijo, a ver. Y estos filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios, ¿quiénes son para arrebatarme mi terreno de lentejas? Porque serán lentejas, pero si es una bendición de Dios, jamás debo menospreciarla. Grábatelo. Ese pequeño negocio es la bendición de Dios. No lo pierdas. No lo dejes. El puesto que has alcanzado en tu trabajo es una bendición de Dios. Mira, yo siempre lo pienso así. Cuando nosotros tenemos una posición laboral, esto no es solamente fruto de los años que nos quemamos las pestañas, como se dice, de los esfuerzos escolares académicos. Para mí, allí, antes que eso,
está el esfuerzo y el trabajo de nuestros padres. Nuestros padres trabajaron mucho para que nosotros tuviésemos una educación, y la educación nos permitió recursos, capacidades. Cuando una situación quiere robarte tu pequeño terreno de lentejas, tú no deberías dejarlo. Estás menospreciando el don de Dios, su bendición. Y claro que alguien puede decir, pero pastor, mire, con respeto, pues es un campo de lentejas, sí, pero si tu principio es pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si tú menosprecias lo poco, ¿por qué Dios te va a dar lo mucho? Todo eso seguramente pensó Sama, y cuando ya iba corriendo con todo el pueblo, de repente se paró y dijo, a ver, ¿y por qué se los voy a dejar? Y agarró una espada y fue a defender su pequeño terreno de lentejas. Y Dios le dio la victoria. ¿Saben por qué? Porque Dios se conmovió de un hijo suyo peleando y defendiendo lo que el Señor le había dado. Primero, porque fue una bendición de Dios. Segundo, porque muchos trabajaron y se esforzaron por esto. Y tercero, porque va a dar bendición a los míos. Serán lentejas, pero si vienen de la mano bendita de Dios, gloria a su nombre. Y que se regresa Sama y que pelea contra ellos. ¿Cuántas personas creen que hayan pensado, mira nomás, está hasta arriesgando su vida nomás, y mira por un pequeño terreno? Ay, y luego para las lentejas, ¿qué le va a dar? Pero mire, las lentejas son muy sabrosas. A mí me encantan, porque así las preparaba mi mamá, las lentejas con un caldito así como de jitomate, como si fuera martajado, no molido totalmente, se agarraban los pedacitos de jitomate. Bueno, le ponía longaniza, trocitos así de longaniza. Claro que nos tocaba de a uno, ¿no? Pero bueno, ustedes si tienen más, pues le ponen varios. Trocitos de longaniza. Y al lado, unos chiles pasilla, dorados, no sé cómo se diga, pero quemados casi en la lumbre. Entonces, fíjate cómo es. Tomas la cuchara, cortas digamos un pedacito de longaniza, le pones en la cuchara lentejas y le das el cucharazo. Y entonces se me hace agua la boca. Pero véame, es que es una cosa con estilo. Entonces le cortas la longaniza, agarras la lenteja y así todavía muerdes el chile ese tostadito. ¡Oh, oh, oh! Yo cada vez que como esas lentejas digo, no hombre, ese Sama, estoy seguro que las había comido así. No, pues él se regresó. ¿Cómo que me lo quitan? Bueno, así debemos nosotros pelear por las bendiciones de Dios. Eso lo bendice Dios, porque eso habla de la valoración que haces de sus bendiciones. Tú no tienes constancia, tú corres igual que los demás. No solamente pierdes el pequeño terreno de lentejas, pierdes la bendición de Dios. ¿Para qué te bendice Dios? Como dijo de la higuera estéril, ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué dijo el Señor de aquellos a los que les dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1? Y el que le dio 1, ¿se acuerdan? Ese nada más lo guardó, lo escondió y cuando regresó le dijo, aquí está tu talento. El de los 5 lo puso a trabajar y le dijo, aquí están tus 5 talentos más 5 de ganancia. ¿Y saben qué dijo el Señor? El Señor dijo, quítele al que tiene poco y dénselo al que tiene mucho, porque al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará. Porque ¿para qué le doy oportunidades? ¿Para qué le doy bendiciones si éste no tiene constancia, perseverancia? Apenas una prueba y abandona. Apenas una dificultad y ya dejó sus sueños. No, Dios quiere que perseveremos hasta el fin. Vean el tercer caso, 2 de Samuel 23. Tercer caso, es el caso de Benaía. Les dije que eran 3. Eleazar, Sama y Benaía.
Eran los 3 grandes capitanes de David, los 3 valientes. Vamos a ver a Benaía. Dice, después fue Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado. A mí esto siempre se me hace bien bonito cuando lo leo. Qué bonito es cuando tu papá, tu mamá fueron tan esforzados, personas tan dignas, tan trabajadoras, que cuando alguien te conoce, de inmediato hace alusión a eso. Cuánto orgullo, ¿no? Te conocen, un honor conocerte. Yo conocí a tu papá. Él era un hombre esforzado y valiente. Un honor conocerte. Y tú sientes, pues, un orgullo incomparable. Así presentaban a Benaía. Había sido hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Pero qué bonito cuando el tigre sale pintito. Porque cuando ni tigre sale, pues ¿cómo así? Hijo de tigre y salió un conejo. O sea, y un conejo que se agazapa, se esconde. No. Primero que salga tigre o tigresa. Y segundo que le salgan las pintitas, ¿cómo no? Benaía era hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Y de tal palo, tal astilla, porque Benaía era un hombre de valor. Dice ahí en el verso 20 que un día mató a 2 leones en Moab y él mismo descendió y mató a otro león en medio de un foso cuando estaba nevando. Ese era Benaía. Pero sus proezas no se comparan con esto que sigue. Un día se enfrentó a un egipcio, hombre de gran estatura. ¿Cuánto mediría ese egipcio? No sé. Cuando estás alto, o sea, mírenme, a veces piensas, ¿habrá alguien más alto que yo? ¿Verdad? Pues sí, siempre hay. Yo no sé si Benaía era alto, pero que le sale uno más grandote, egipcio. No con ganas de decirle, ponte con uno de tu tamaño, ¿no? Pero pues, ¿qué haces? Ahí estaba la guerra y él tenía que enfrentar al egipcio. Y dice, además, el egipcio tenía una lanza en su mano. O sea, el egipcio traía su lanza profesional, de marca. ¿Y saben qué tenía Benaía? Ustedes dirán, pues una lanza también. No, un palo, ¿en serio? Nomás tenía un palo que por ahí agarró. A ver, díganme, ¿había proporción en la batalla? El otro, grandote. Claro que Benaía le decía, pues vente, no te voy a cargar, lo que sea, ¿no? Pero el otro grandote, y aparte con una lanza de marca, o sea, profesional. Y Benaía chaparrón, yo no sé qué se sienta ser chaparro, pero me imagino que ha de ser duro. Chaparrón y aparte con un palo fue todo lo que encontró. Bueno, cualquiera pensaría, pues así no se puede, pastor. Mire, o sea, yo sí quiero esforzarme, pastor, pero pues no sé, yo le pido a Dios, Señor, dame una lanza. No, pues sí te la va a dar, ¿eh? Dios bendice el esfuerzo. Si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Benaía tenía un palo. Alguien dirá, muy poco. Sí, pero mejor que nada. Tenía un palo. ¿Y saben qué hizo con ese palo? Le quitó la lanza y con esa misma le dio, ¿cómo no?, al grandulón ese. ¿Pero por qué? Porque él tuvo ese valor. Si vas a esperar en la vida a tener una lanza de marca para entonces enfrentar las adversidades, pues te puedes sentar porque te vas a cansar. Siéntate porque te vas a cansar. La verdad es que las bendiciones nunca aparecen así. La Biblia dice que así como la golondrina en su vuelo, las cosas no ocurren sin un proceso. Las cosas llegan como parte de una consecuencia. Y si nosotros empezamos peleando con un palo, Dios irá proveyendo. Y aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será grande. No puedes
tú vivir en esa fantasía de pensar, cuando llegue lo grande, pues entonces haré cosas grandes. No, si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Pelea con lo que Dios te da. Yo recuerdo cuando era niño, pues la pobreza nunca impidió que yo tuviera un gusto muy especial por el estudio, por la escuela. Y yo recuerdo cuando hacían competencias de conocimientos y yo representaba al campus Peralvillo de la primaria Estado de Sonora, Campus Peralvillo. Y nos llevaban a diferentes colegios. A mí me gustaba mucho por ver esos lugares tan bonitos. Me acuerdo del colegio Williams, el colegio Kennedy, el colegio Tepeyac, que eran colegios de ese tiempo de gran altura, ¿no? El colegio alemán, no se diga. Ahí siempre me sentí yo en casa, ¿eh? Pero bueno, eran colegios muy especiales. Y yo recuerdo que llegábamos, ¿verdad? Los niños de las escuelas oficiales con nuestro cuadernito. No escribe, no. La marca escribe ya era, no, pues era ya para los egipcios como este grandulón. Y veías llegar a los niños del colegio alemán, del colegio Williams, con sus libretas escribe de espiral. A mí me encantaban. Me acuerdo que me quedaba mirando. Y nosotros teníamos unos cuadernitos que eran como de un papel encerado azul, me acuerdo. Y pues no era dura la pasta, por llamarla pasta. Era un papel un poquito más grueso, pero ahí se abría así todo. ¿Pero qué? ¿Era concurso de ver quién trae mejor libreta o qué? ¿Cómo así? ¿De qué se trataba el concurso? ¿De quién tenía más conocimientos? En gramática, en historia, en matemáticas. De eso se trataba. ¿Y saben? Para demostrar eso, no importa la raza, ni la estatura, ni la condición económica. El que sabe, sabe. Y yo recuerdo esos días, la alegría de poder pasar a recibir algún reconocimiento, que pues no era más que a veces un reconocimiento para la escuela. O sea, uno como chamaco ni sacaba nada. Yo decía, pues por lo menos una lechera chiquita, algo que me den. A mí me encantaba la lechera chiquita. Era una como latita así, de leche Nestlé. Yo decía, pues por lo menos échenme una lechera chiquita, un Cori. Bueno, una bolsa de toficos. Nada. Lleva esto a tu escuela. Que tu directora sepa con orgullo lo que está formando. ¿No tendrá unos toficos? Pero bueno, ya salía. Pero ¿saben cuál era la alegría? Voltear y ver a los otros con sus libretas escribe. Y tú decir, pues, traigo guaraches, pero te gané. ¿Ven? Si Dios está contigo, Él te va a llevar a triunfar. Pero si, aparte de su gloria, Él encuentra en ti la perseverancia. Porque lo dijo el Señor, ¿no? O no lo dije yo. San Lucas 8:15. Dan fruto con perseverancia, por medio de la perseverancia. De otra manera no hay nada, ¿eh? No hay nada. Tú puedes tener mucha capacidad. Página 2, en la página 2 vamos a leer lo siguiente. ¿Qué se requiere para perseverar? ¿Qué se requiere para perseverar? ¿Cómo podemos nosotros perseverar para perseverar? ¿Por qué? Porque si preguntamos, por ejemplo, a la psicología, ¿por qué una persona no persevera? Nos va a dar 3 explicaciones. La primera, porque no tiene un objetivo claro, definido y correcto en su vida. Más que objetivos, tiene ilusiones. Y más que ilusiones, realmente fantasías. Así no se logra nada. Ahora, por ejemplo, la psicología y el coaching, a lo que ya ahora me dedico, el coaching ejecutivo establece que los objetivos de una vida deben ser objetivos SMART.
inteligentes. Y sigue la letra que compone la palabra smart. La S, que sean específicos, specific. La M, que sean medibles. La A, que sean asequibles, alcanzables, que no sean fantasías y evitaciones de la realidad, porque hay gente que vive en fantasías y acaban siendo, la verdad, unos pobres y lamentables soñadores. Tienes que tener objetivos SMART, específicos, bien claros, medibles, asequibles, realizables y timer, que sean medibles en el tiempo. Bueno, entonces la psicología nos diría, a lo mejor ese es el problema, no tiene objetivos específicos. La psicología también nos diría, es que esa persona no desarrolló fortaleza yoica. No tiene fuerza en el yo, entonces ante una frustración, ante una situación difícil, abandona. Y la psicología nos diría, y en tercer lugar, tal vez tiene un problema de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen. Y bueno, uno se queda diciendo, bueno, pues ya me explicaste por qué no tengo perseverancia, pero yo no vine a que me digas por qué no la tengo. Créanme que en el Hospital Star Médica ninguno de mis pacientes va a que yo le diga por qué no tiene lo que no tiene. Lo que quiere es tenerlo. Y para mí, la mejor respuesta no está en la psicología. La mejor respuesta está en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios yo veo cómo Dios nos dice, es que tú tienes primero que perseverar en algo para entonces perseverar en tus metas. Tú necesitas perseverar para entonces perseverar. ¿En qué debes perseverar? Número 1, en mi palabra, dice Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será exitoso, bienaventurado en lo que hace. Primer cosa en la que debes perseverar, en la palabra de Dios. En serio. Yo no estoy llamándote a una actitud religiosa de estar ahí leyendo por leer. No, no, no. De nutrir tu vida. Estos son tiempos en que la capacidad de esperanza del ser humano está sobrepasada. La capacidad de resistencia, de resiliencia, de fortaleza están sobrepasadas. Es mucho lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en los tiempos siguientes. Aún con las vacunas, las secuelas de la pandemia, confinamiento, incertidumbre, angustia, además de las condiciones en que queda el mundo, van a ser muy difíciles. ¿Y qué necesitamos? Nutrir nuestro corazón con la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Debes perseverar en la palabra. En segundo lugar, debes perseverar en la oración. Y lo mismo, no te llamo a una oración religiosa, vanas repeticiones. No, te llamo a un diálogo franco con Dios. Oración de orare es platicar. Tener un diálogo franco con Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 42, que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, conocían de Dios, en la comunión unos con otros, convivían, en el partimiento del pan, realizaban las ceremonias de la fe, pero sobre todo en las oraciones. Y dice Colosenses 4:2, que Dios nos llama a perseverar en la oración. Ahora, por favor, entiende oración no como una repetición religiosa, entiende oración como un diálogo, un encuentro con Dios. Tú necesitas hablar con Dios. Lo que estamos viviendo va más allá de nuestras fuerzas. Los resultados del confinamiento, de la incertidumbre, del temor,
de tantos meses o quizás casi un año que se habrá de cumplir, por allá por febrero, marzo o más de un año, esto tendrá un impacto seguro. Tú me dirás, ¿y por qué no se ve, pastor? Porque estamos todavía ante un estado de alerta. Y mientras estemos en alerta, no se manifiestan las secuelas. Las secuelas se manifiestan cuando ya estemos seguros. Ahí vendrán. Debes nutrirte con la palabra de Dios. Y debes tener un diálogo constante con Dios, platica con Él. No es un asunto de religiosidad, no es un asunto de repeticiones, es un asunto de hablar con el Señor, de decirle, Señor, mira, el pastor predica de esto, pero yo te voy a decir, yo me siento así, estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, tengo miedo, me siento cansado. Habla con Dios. Porque eso y la palabra te van a dar la perseverancia. Van a sanar tu corazón y sobre todo, persevera en la gracia de Dios. Sabe una cosa, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Si estamos aquí, si habremos de lograr las cosas, es solo por su gracia. El apóstol San Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él era un hombre que tenía mucho de qué jactarse. Por ejemplo, él era ciudadano romano, a diferencia de los demás apóstoles. No, yo creo que Pedro no tenía ni credencial de lector, ¿verdad? Del INE. No, hombre, ese Pedro. Sí, acta de nacimiento tenía, eso ya era mucho. No, hombre. Pablo tenía ciudadanía romana. Además, en cuanto a religión judía, él era fariseo. A él le permitían la entrada en los clubes de los fariseos. Él era un hombre importante. Él era un hombre criado a los pies de Gamaliel, educado. Cuando estuvo en el Areópago en Atenas, él citó a los griegos. Él se mandaba cartas con Séneca, el filósofo romano. O sea, el apóstol Pablo era un hombre de muchos recursos. Pero él decía, lo que soy es por la gracia de Dios. Eso es lo maravilloso. Dice aquí en Hechos 13:43, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, cuando Pablo ya se iba de ese día de predicar, salieron los hermanos corriendo. Hermano Pablo, un consejo, un ánimo, díganos, ¿qué debemos hacer? Y él no les dijo, bueno, miren, pues ahora sí que depende, ¿no? Porque de acuerdo a la filosofía griega, no. Pablo les dijo, con todo y que soy un hombre culto, yo les digo esto, perseveren en la gracia de Dios. Aférrense a una fe. Dios me ama. Dios ha sido bueno conmigo. Su mano bendita se ha extendido a mí. Sus ojos de amor me han mirado con misericordia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios ha sido bueno contigo. Bendícelo. Dile a tu corazón, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que ha sanado mis dolencias. Él es el que ha rescatado del hoyo mi vida. Él es el que me ha coronado de favores y misericordias. En tanto tú te atrevas a perseverar en la gracia de Dios, tú te afirmes en su gracia, te mires como una mujer bendecida, como un hombre del que Dios ha tenido misericordia, eso te va a dar la fortaleza para perseverar. Perseverar en la palabra, perseverar en la oración y perseverar en su gracia. Miren, circunstancias pues son diferentes para una y otra persona. Vean ahí en Hebreos 11:32. El escritor a los Hebreos dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Va a empezar a hablar de los grandes héroes y las grandes heroínas de la fe. Dice Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. ¿Qué hicieron todos estos? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y sigue diciendo todo lo que hicieron. Pero vean el 36. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas. En otras palabras, Dios tiene una condición para cada uno de sus hijos. A nosotros nos tocó que sin duda es el tiempo que ha sido más complejo para la humanidad. Lo comparan hace 100 años con la gripe española, pero los que tenemos un poquito de conocimiento de la historia sabemos que no tiene comparación. Esto es inaudito. Esto es extraordinario. Gracias a Dios por los que les tocaron tiempos de bonanza, que conquistaron reinos, apagaron fuegos. Gloria a Dios. A nosotros nos tocó este tiempo, pero no solo a nosotros, a los hijos que nos están viendo, que aprenden de nosotros, a los nietos, que son unos niños que ni siquiera saben exactamente qué está pasando, pero sus corazoncitos perciben la angustia, la incertidumbre, el miedo. Necesitamos nosotros tomar la palabra de Dios y decir, Señor, como dice el verso 40, tú proveerás algo mejor. Tú nos darás la victoria y la bendición. Vean las fotografías que puse allí de Martin Luther King. Todos sabemos que Martin Luther King fue un gran líder social, un prócer que inspiró a los negros en Estados Unidos y en el mundo. Pero tal vez no sabemos que él era un cristiano. Y no solamente un cristiano, él era pastor de la Iglesia Bautista en Atlanta. Y él había sido hijo de un pastor también. Su papá fue un pastor bautista también, de la Iglesia Cristiana Bautista. Bien, pero cuando niño, vean la fotografía, era un niño sufriendo la marginación, sufriendo el rechazo, por ser negro, por ser pobre. Un día iba con su papá. Esta historia me gusta, se llama I Am a Man. Era una de las preferidas de contar por Martin Luther King. Iba con su papá y el papá iba manejando una camioneta vieja que tenían y el niño iba al lado. De pronto un agente de tránsito blanco y racista le dijo que se parara. ¡Hey boy! ¡Hey boy! No es una grosería, pero sí es una forma incorrecta de hablarle a una persona mayor. Es como decirle, ¡hey chavo! Cuando Martin Luther King, el papá, vio que venía el agente de tránsito, se dio cuenta que tenía 3 opciones. La primera, atacar a este que lo había ofendido, pero su hijo que iba al lado, que era un niño, iba a aprender violencia. La otra era agachar las orejas y dejarse, como lo habían hecho los negros tantos años. Pero el niño iba a aprender a agachar las orejas. Él decidió una actitud digna. Cuando llegó el agente de tránsito le dijo, I'm not a boy. Yo no soy un muchacho. I am a man. Yo soy un hombre. Y se lo dijo con tal contundencia y firmeza que el otro se retiró. Volteó a ver al niño, a Martin Luther King, ahí lo tienen en sus hojas de mensaje, tienen la fotografía cuando era un niño. Y le dijo, Martin, nunca olvides esto, hijo, tomando su carita. Tú eres pobre y eres negro porque pues la verdad si estás un poco prieto, ¿no? No es bueno decirle mentiras a los niños. Eres pobre y eres negro, pero tú eres un hombre.
Y eso nunca lo olvidó ese niño. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia? ¿Sabes qué debemos enseñarles? Algo todavía más grande. No solamente que somos una mujer, que somos un hombre, que somos hijos de Dios y que vivimos como tales y luchamos como tales y esperamos y confiamos en Dios como tales. Martin Luther King tenía un discurso que es el más famoso. I have a dream. Él decía a los negros, yo tengo un sueño, y contaba su sueño. Sueño que los niños negros jueguen en los jardines como los niños blancos. Sueño que los jóvenes negros vayan a las universidades como los jóvenes blancos. Y así vivió contando ese sueño. Pero el último día en que subió a un estrado, pocas horas antes de morir, Martin Luther King subió y dio un discurso diferente. Ese día fue diferente. Subió Martin Luther King y mirando las multitudes de negros les dijo, quiero contarles algo. Ya vi la tierra prometida. Como Moisés, subí a la montaña y vi la tierra prometida. Ya vi a nuestros niños jugando en los jardines. Ya vi a nuestros jóvenes entrando a las universidades. Es decir, todo eso que soñaba ahora era una realidad. Y así debe ser una realidad en nuestros corazones, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Tus esperanzas y las mías no son planes egoístas. Son sueños de bendición para los nuestros. ¿Crees que Dios no va a bendecirlos? Hay circunstancias adversas, pero sabe una cosa, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Tú y yo debemos luchar y esforzarnos. Martin Luther King diciendo eso, ya vi la tierra prometida. De pronto, que fueron sus últimas palabras, añadió, free at last, free at last, thanks God Almighty, I'm free at last, libre al fin, gracias Dios Todopoderoso, soy libre al fin. Y así bajó del estrado. Unas horas después, Martin Luther King murió. Pero él vio la tierra prometida. Dios le permitió mirar en su corazón ese sueño cumplido. Años después, un hombre de raza negra afroamericano, Barack Obama, asumía la presidencia de los Estados Unidos. No solo los niños corrían en los jardines como los niños blancos. No solo los jóvenes entraban a las universidades como los jóvenes blancos. Un hombre afroamericano tomaba la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuántos sueños tuvieron tus abuelos? ¿Cuántos sueños tus padres? Ahora, realizarlos en medio de tanta adversidad depende de ti, depende de mí. Dios ya está en nosotros. Dios ya derramó su amor. Dios ya nos ha bendecido. Nos falta perseverar. Y con su bendición y su presencia en nuestro corazón, alcanzar los sueños. Y que un día puedas decir, ya vi la tierra prometida. Y Dios me permitió alcanzar lo que anhelaba. Eso será si perseveramos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por este mensaje de la Santa Biblia que tú nos das con la unción de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ponga esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón
y que no vuelva vacía, que dé fruto abundante para bendición, Señor, de todos aquellos a quienes nosotros habremos de inspirar, a quienes nosotros debemos inspirar. Señor bendito, en el nombre de Jesús, que tu bendición esté con nosotros. Dile así al Señor: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que vengas a mi hogar, que vengas a mi corazón, que me guardes, que guardes a los míos, pero que me levantes para ir detrás de los sueños, las metas, las ilusiones, que son las nuestras, las de esta familia, y que nada nos debe arrebatar. Señor, que tu bendición me acompañe para perseverar y para luchar como han luchado tus hijos, aún en medio de la adversidad. Te recibo, Señor Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. En ese nombre, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, te pido todo. Amén. Amén.